La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este conflicto se vieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcadas por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. La consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el proceso de descolonización. Las antiguas posesiones de los imperios coloniales europeos accedieron a la independencia política en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría y, por lo tanto, de manera, en muchos casos, conflictiva. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945 y en esta contienda participaron casi todas las naciones europeas, Japón, Estados Unidos y las colonias europeas del norte de África, gran parte de Asia y Oceanía. La política expansionista de las potencias totalitarias se convirtió en el detonante del conflicto bélico porque fue responsable de la división de los países en dos bandos, que terminaron enfrentándose entre sí. Las causas del estallido de la guerra podrían considerarse las siguientes: el deseo de revanchismo alemán por la humillación del Tratado de Versalles, el descontento nacionalista tanto de Alemania como de Italia, el proteccionismo económico de los gobiernos europeos debido a la depresión de los años 30 que fomentó la rivalidad económica entre los países, la política expansionista que desarrollaron los países totalitarios, sobre todo Alemania, y la política de apaciguamiento que defendió el Reino Unido con respecto a ese expansionismo alemán y también italiano. Todo esto provocó la formación de dos grandes bloques, el eje, formado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, formado por Reino Unido, Francia y más tarde Estados Unidos y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló de forma simultánea en Europa, África, Asia y el Pacífico, y en su evolución se diferencia en tres fases. En la primera, en Europa, Alemania obtuvo varias victorias porque puso en práctica la guerra relámpago, consistente en una serie de ataques rápidos. En África, la acción conjunta alemano-italiana consiguió casi derrotar al ejército británico, y en el Pacífico, Japón se extendió sin muchos problemas. En la segunda y la tercera fase se produce un cambio radical, ya que los alemanes, a partir de 1942, comenzaron a tener sus primeros fracasos, hasta que finalmente los aliados consiguieron la victoria definitiva en Europa, África y el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países europeos establecieron una economía de guerra para poder atender las necesidades del conflicto. Así, se aumentó la producción de los recursos mineros y de petróleo, se mejoraron los medios de transporte y el desarrollo científico llegó hasta fabricar la bomba nuclear o atómica. La guerra afectó a todo el mundo y modificó notablemente la vida cotidiana debido a la escasez de alimentos y a los bombardeos, y en las zonas ocupadas por las potencias del eje surgieron los movimientos de resistencia y se produjo un elevado número de deportaciones. De todos los fenómenos que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial destaca el Holocausto o genocidio judío, que fue la eliminación sistemática de la población judía que realizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en todos los países ocupados por las potencias del eje. Las consecuencias fueron muy graves y variadas. Desde el punto de vista demográfico, murieron más de 55 millones de personas. Económicamente, se destruyó el tejido industrial y de transporte y los gastos producidos impedían la reconstrucción. Políticamente, desaparecieron los regímenes totalitarios. Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos grandes potencias, dando paso al periodo de la Guerra Fría. Territorialmente, el mapa del mundo y sobre todo de Europa volvió a cambiar. En 1945, antes de finalizar la guerra, el presidente de Estados Unidos, Wilson, el del Reino Unido, Churchill, y el presidente de la Unión Soviética, Stalin, comenzaron a reunirse para diseñar los acuerdos de paz, fruto de un acuerdo entre los aliados. En la Conferencia de San Francisco de 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que sustituyó a la antigua Sociedad de Naciones. La descolonización fue el proceso de independencia de las antiguas colonias asiáticas, africanas y de Oceanía en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1947 y 1975 desaparecieron prácticamente todos los imperios coloniales y surgieron nuevas naciones. Las causas de este importante fenómeno histórico fueron varias. En primer lugar, la falta de recursos de las metrópolis para dominar sus colonias después de la guerra. También la proclamación por la ONU del derecho de autodeterminación y la existencia de movimientos nacionalistas y de líderes formados en las metrópolis. La descolonización provocó un gran cambio por la creación de nuevas naciones y porque provocó la aparición de graves conflictos aprovechados por los dos bloques de la Guerra Fría y que en algún caso se mantienen en la actualidad. Por ejemplo, la Guerra de Corea, la Guerra del Vietnam o el conflicto árabe-israelí.